Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en el que tendremos el gusto de escuchar al gran Néstor Sagüez hablarnos sobre un tema tan actual como apasionante como es el diálogo entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana. Mi nombre es Gisela Ferrari, soy becaria doctoral del CONICET, estoy trabajando en mi tesis doctoral sobre diálogo judicial y uso de jurisprudencia extranjera e internacional en la interpretación constitucional. Soy profesora adjunta de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, y también coedito la Revista Internacional de Derechos Humanos junto con Ignacio de Casas, que es el director ejecutivo de la Diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Austral, en la que también soy profesora. Después de una gran primera edición de la diplomatura el año pasado, este año se lanzará la segunda, y gracias a sus organizadores y a sus directivos, hoy vamos a escuchar al profesor Sagüez exponer sobre el diálogo entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana. El profesor ostenta extensísimos logros y distinciones académicas, y las voy a resumir en tan solo unas palabras, diciendo que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña actualmente como profesor emérito por la Universidad de Buenos Aires, es profesor investigador en la sede Rosario de la Universidad Católica Argentina, y es profesor extraordinario en la Universidad Austral. También es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Hoy, luego de una exposición de aproximadamente 45 minutos, 50 minutos, vamos a permitir algunas preguntas. Por eso pueden ir dejando sus preguntas en el chat durante la exposición, y yo las voy a ir recolectando y se las voy a formular al profesor cuando termine la exposición, para lo cual les pido que lo hagan del modo más conciso posible. Así que ahora sí, les cedo la palabra al doctor Sagüez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar en la Universidad Austral y en esta diplomatura en Derecho. Gracias también a la invitación de Fernando Toller y de todos ustedes. Bien, vamos a abordar un tema que, como bien ha dicho la doctora Ferrari, es sumamente actual. Agregaría dos notas: es un tema muy complejo, tiene un desarrollo expositivo un poquito largo, que lo vamos a condensar, por supuesto, y sobre todo es un tema polémico, es un tema discutible, es un tema con controversias y con posturas distintas, según la perspectiva que podríamos llamar nacionalista o internacionalista que adoptemos en esta contienda. Además, es un tema que ha tenido diferentes evoluciones en el derecho argentino. Bien, voy a dividir la exposición en lo siguiente. Primero, una telegráfica introducción de antecedentes en el sistema interamericano de derechos humanos en situaciones de declaraciones de inejecutoriedad por una Corte Suprema, por un Tribunal Constitucional Nacional, respecto de sentencias de la Corte Interamericana. Luego, en una segunda etapa, vamos a aterrizar directamente en Argentina, recordando algunos precedentes, también de manera muy elemental, muy sintética, para entrar en el plato fuerte, que es el caso Menem o Fontevecchia y D'Amico, o como se lo quiere llamar, porque tiene varias denominaciones. Y ahí vamos a distinguir 6 pasos que han ocurrido. Por último, realizaré una evaluación personal sobre lo acaecido y sobre algunas proyecciones en el futuro que puede presentar el asunto. Vamos entonces a tal vez bajar los decibeles del conflicto, diciendo que no es la primera vez que en el sistema interamericano de derechos humanos ocurre que un alto tribunal nacional se niega a cumplimentar todo o parte de una sentencia o de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya tenemos un rosario de precedentes. Por ejemplo, en Perú, durante el gobierno del presidente Fujimori, en una serie de casos, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se negaron a cumplir unas sentencias emitidas por la Corte Interamericana, imputándole al Tribunal Regional
inobservancia de las reglas propias del tema, las reglas constitucionales peruanas, las reglas legales internas, y también desconocimiento por la Corte Interamericana del Pacto de San José de Costa Rica. Este conflicto se resolvió políticamente cuando el presidente Fujimori fue destituido, presenta su renuncia, que es rechazada, y es a continuación declarada vacante la presidencia, y el nuevo presidente, Valentín Paniagua, resuelve cumplimentar las decisiones de la Corte Interamericana. Esa es una vía de solución del conflicto. Otra vía totalmente distinta ocurre en Venezuela, cuando también en una serie de casos, tal vez el más llamativo a Pitts Barbera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela se niega a cumplimentar sentencias de la Corte Interamericana, en particular sentencias que restituían a jueces en el cargo del cual habían sido removidos por el Poder Ejecutivo venezolano. Bien, aquí el problema era más grave porque la Constitución venezolana tenía una norma, o tiene una norma, que indica que las reglas del derecho internacional prevalecen sobre las normas del derecho interno, pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, o hablando llanamente Corte Suprema de Venezuela, entendió que la interpretación de esa cláusula constitucional venezolana corría a cargo fundamentalmente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y en base a una serie de consideraciones entiende que la Corte Interamericana ha decidido erróneamente esa incorporación, por lo tanto se niega a cumplirla y sugiere al Poder Ejecutivo que se retire del sistema interamericano, en base al principio, dice, de colaboración de los poderes. Bueno, a la postre esto efectivamente se concreta, Venezuela se retira del sistema contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea que tiene una, entre comillas, solución absolutamente distinta a la ocurrida en el caso del Perú. Tenemos también un supuesto o un caso de evasión de cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana indirecta en el caso de Uruguay, donde la Corte Interamericana, en un célebre veredicto llamado Hellman 1 del año 2011, ordena una serie de medidas que el Estado uruguayo va cumplimentando. Pero la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, en el caso ML, dicta una sentencia que se aparta de lo decidido por la Corte Interamericana en el caso Hellman 1. Bueno, esto en parte es comprensible porque en Uruguay los efectos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se ciñen al caso concreto. No es como en Argentina, donde los efectos de la sentencia de la Corte Suprema pretende e insiste en que deban ser obedecidos por todos los demás tribunales y por ella misma en veredictos posteriores. Bueno, en resumen, esto termina cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el llamado caso Hellman 2 de marzo del 2013, advierte a la Corte Suprema de Venezuela que las sentencias de la Corte Interamericana deben ser cumplidas leal e íntegramente, y que esa integridad y esa buena fe en el cumplimiento de las sentencias obligaba a que la Corte Suprema del Uruguay no se evadiera en unos casos posteriores de lo decidido por la Corte Interamericana en Hellman 1. Es decir, que ahí la Corte Interamericana planteó el tema de la obediencia a sus veredictos dentro de lo que llama la primera manifestación del control de convencionalidad. Es decir, el control de convencionalidad tiene por objeto superar los obstáculos de derecho interno que se opongan al cumplimiento de reglas, órdenes o sentencias provenientes del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, remodela el control de convencionalidad y alerta que el primer objetivo, la primera manifestación es esta, que los estados deben cumplir
leal e íntegramente los pronunciamientos del Tribunal Regional. Esto, al final de cuentas, fue obedecido, fue cumplimentado por Uruguay. Es decir, conflictos de este tipo no deben extrañar, no deben llamar la atención, son propios de la coexistencia entre tribunales nacionales por un lado y tribunales regionales que se convierten, como en el caso de la Corte Interamericana, en verdaderos tribunales supranacionales, inclusive por su propia decisión, sin que eso surja claramente por ejemplo, del Pacto de San José de Costa Rica, aunque veremos que sí, el Pacto de San José exige que las sentencias sean cumplimentadas por el Estado y que esos veredictos de la Corte Interamericana son para el Estado Nacional, inapelables. Bien, con esta introducción pasamos entonces aterrizamos en el caso argentino. Vamos a reconocer que en Argentina el seguimiento, la obediencia, la sumisión de la Corte Suprema Nacional a las sentencias de la Corte Interamericana no siempre ha tenido el mismo desarrollo. Algunos presentan el caso Menem o Fontevecchia como una gran excepción de la Corte Suprema Nacional, pero hay algunos antecedentes que nos muestran que no siempre las cosas fueron tan tranquilas ni tan pacíficas. Por ejemplo, en el caso Cantos, la Corte Suprema Argentina, ante una situación de cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, la Corte Suprema se declara incompetente para el caso, pero advierte que lo decidido por la Corte Interamericana, que en concreto imponía una reducción a los honorarios regulados a unos abogados, entre otros puntos, sin haberlos oído en el proceso seguido ante la Corte Interamericana, esa reducción podía afectar el derecho de defensa en juicio y alertaba que eso podía contradecir inclusive pautas del mismo Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, aquí se enciende una especie de tarjeta amarilla en torno a que la Corte nuestra advierte, esto es una sentencia de la Corte Interamericana, pero una sentencia bastante discutible, bastante opinable y también, en alguna buena medida, objetable. En el caso Bulacio, llamado también caso Expósito, la Corte Suprema Argentina se encuentra con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos deja sin efecto una resolución de tribunales argentinos por los cuales se declaraba una prescripción, obviamente penal en este caso. Pues bien, ahí la mayoría de la Corte Suprema Argentina alerta que la decisión de la Corte Interamericana no parece ser la mejor, es una decisión que podría infringir inclusive reglas del debido proceso, sentadas en el propio artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Pero en última instancia alerta, bien, más allá de esto, la Corte Interamericana es la intérprete final del Pacto de San José de Costa Rica y por lo tanto esta resolución del Tribunal Regional debe ser cumplimentada. Es decir, lo hace a regañadientes, lo hace formulando salvedades, formulando advertencias, formulando puntos de vista distintos a los que guiaban el fallo de la Corte Interamericana. Con lo cual, sí, obedece, pero como digo, no con una sonrisa, sino más bien a regañadientes. De todas maneras, fue un acto de ejecución, fue un acto de cumplimiento. Posteriormente, la Corte Suprema Argentina, sobre todo en el caso Maceo, y luego en Videla y Macera, entre otros, suscribe, entre comillas y totalmente, el principio de control de convencionalidad que había indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid de Arellano del 2006. Es decir, aquí se produce una especie de seguimiento completo, de seguimiento total a las pautas de la Corte Interamericana, incluso aplicando doctrina de la Corte Interamericana
en un caso diferente a donde la Corte Interamericana se había expedido. Es decir, está diciendo, la doctrina sentada en Almonacid de Arellano, que es contra Chile, la vamos a seguir en la República Argentina conforme las directrices de la propia Corte Interamericana. Vamos a decir que esta actitud de la Corte Suprema Argentina parecía ser, y lo es de hecho, una actitud hasta casi de humildad jurídica, de seguimiento jurídico, pero que al mismo tiempo le servía a la Corte Suprema Argentina para resolver un tema acuciante como eran indultos y amnistías dispuestas en la República Argentina y que la Corte Interamericana reputaba violatorias del Pacto de San José de Costa Rica y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, que la Corte Suprema Argentina, con esta postura de seguimiento, de sumisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de paso resolvía por una especie de economía argumentativa un caso muy difícil, o casos muy difíciles y políticamente muy complejos, intricados, que tenía en su mano a resolver. En una palabra, la Corte Suprema Argentina realiza una actitud, o adopta una actitud de seguimiento, y al mismo tiempo una actitud que le permite sortear el fondo del asunto, argumentando que si la Corte Interamericana ha dispuesto esto, y la Corte Interamericana exige que este criterio sea seguido por todos los tribunales del área, pues nosotros continuamos con esta tesis y resolvemos nuestro conflicto en base a esa argumentación expuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También esa remisión a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún en casos distintos al que se había expuesto a la doctrina de la Corte Interamericana, le servía a la Corte Suprema Argentina para solucionar algunas dudas o conflictos interpretativos importantes. Por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad de oficio, ¿es constitucional o no? En Rodríguez Pereira, la Corte Suprema nuestra dice, bueno, si la Corte Interamericana ha dicho que debemos seguir su doctrina de oficio, y llegado el caso de oficio debemos declarar inconvencional una norma argentina que se oponga a la doctrina sentada por la Corte Interamericana en algún pronunciamiento, después dirán alguna opinión consultiva también, bueno, pues con mayor razón debemos admitir la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Es decir, esto es un mecanismo, ya le digo, de simplificación de conflictos. Algunos dirán, puede haber hasta una transferencia de responsabilidades por parte de la Corte Suprema Argentina, diciendo, si la Corte Interamericana dijo esto, yo debo seguirla, luego no me queda otra alternativa, y destrabo, digamos, el trabajo interpretativo y el conflicto interno con argumentación de fuente internacional. Este es el preludio hasta que arribamos al caso Menem o Fontevecchia, que es el eje, digamos, de la conversación de hoy. En este tema vamos a distinguir 6 pasos, 6 etapas que se dan cronológicamente. Vamos a exponer brevemente cuál es el contenido de estos 6 pasos y luego vamos a realizar una evaluación obviamente opinable y discutible, que ustedes podrán compartir o no, y que no tiene ninguna pretensión de dogma de infalibilidad. Hay que ver, para ubicarnos en el tema, que estamos construyendo soluciones, no estamos arribando a soluciones ya hechas, ya elaboradas. El afrontar un sistema internacional de derechos humanos y tiene sus costos, tiene sus dudas, tiene sus ambigüedades, y las respuestas que pueden adoptarse no son siempre idénticas, como ocurre también en el sistema europeo de derechos humanos. Bien, ¿cuáles son esos 6 pasos? En el caso Menem, Fontevecchia y D'Amico, son estos. En el año, los voy a simplificar porque podría ser más, pero en el año 2011, el 25 de octubre, la Corte Suprema Argentina dicta una sentencia muy interesante,
en torno al concepto de libertad de expresión. En ese momento, quien había sido presidente, el doctor Carlos Saúl Menem, se entiende agraviada su intimidad por unas fotografías difundidas y unos comentarios difundidos por artículos publicados en la editorial Perfil. Lo que se discutía era si ciertos episodios íntimos familiares podían ser exhibidos, podían ser transmitidos a la opinión pública sobre pretexto de la libertad de expresión. Y ahí la Corte Argentina, siguiendo también lineamientos del Tribunal Constitucional Español, alerta que la esfera de privacidad de las figuras públicas, como es el presidente de la Nación, es más reducida que la esfera de privacidad de los sujetos o personas privadas. Pero es legítimo inquirir sobre la vida privada de una figura pública, sobre todo una figura pública estatal, siempre que haya un motivo de interés público que justifique esa inquisitoria, que justifique ese escrutinio. Si no hay razones públicas para perforar el ámbito de privacidad de una figura pública, esa investigación, esa difusión, esa expresión no es correcta y viola el derecho de privacidad de esa persona. En base a eso formula unas condenas de tipo civil sobre los periodistas responsables. Esa viene a ser, digamos, el primer paso. El segundo paso es una sentencia, vamos a tomar de la Corte Interamericana, del 29 de noviembre del 2011, estamos hablando entonces 10 años después del fallo de la Corte Suprema Argentina, donde la Corte Interamericana entiende que había un interés público en la difusión de esas fotos y en la, digamos así, penetración en actos privados de la vida familiar del expresidente Menem, y que por tanto debía respetarse ese ámbito de libertad de expresión. Aquí triunfaba la libertad de expresión sobre el ámbito de privacidad. Es muy discutible lo que sostiene la Corte Interamericana en torno de si existieron o no razones de interés público para penetrar en el ámbito privado del expresidente. Pero lo cierto es que, en definitiva, hace lugar a las pretensiones de los periodistas, indica que deberán levantarse las sanciones pecuniarias contra ellos puestas y que la Corte Suprema Argentina, acá viene un poco la madre del borrego, deberá dejar sin efecto aquella sentencia del 25 de septiembre del año de 2001, en los puntos en que es descalificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violatoria de la libertad de expresión a la luz del Pacto de San José de Costa Rica en particular. Bien, ese es el segundo paso. El tercer paso viene 6 años después, el 24 de diciembre del año 2017, cuando la Corte Suprema Argentina, en un expediente que se llama Nota de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, va a sostener la inejecutoriedad parcial de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mentado caso ya rebautizado como Fontevecchia y D'Amico. Bien, aquí los argumentos de la Corte Suprema Argentina son de 2 niveles. Básicamente, hay muchos argumentos, pero selecciono de ellos un par de argumentos, distinguiendo que están en 2 niveles jurídicos diferentes. El primer nivel sería la crítica de la mayoría de la Corte Suprema de la República Argentina, del fallo de la Corte Interamericana, en el plano justamente del derecho internacional de los derechos humanos, en particular en el plano del Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se le quiera llamar. Lo que afirma en concreto en este plano, en este nivel, la Corte Suprema
Argentina, la mayoría, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos carecía de competencia para ordenar a la Corte Suprema Argentina que revocara una sentencia suya. Explica que eso no surge de ningún artículo del Pacto de San José. Además, agrega que, como la propia Corte Interamericana lo explica, la Corte Interamericana no importa una cuarta instancia de lo resuelto en el ámbito nacional, y que por lo tanto no tenía competencias como para, en base a esa inquisitoria, ese análisis que realiza del derecho argentino y del derecho interamericano de los derechos humanos, pudiera remover un fallo dictado por la Corte Suprema, actuando esta como tercera instancia. Eso son los argumentos esenciales de la Corte Argentina, la mayoría, en el ángulo del derecho internacional de los derechos humanos. Pero agrega a eso, la mayoría de la Corte Suprema Argentina, un segundo flanco de argumentación ya en torno al derecho interno, con tesis realmente importantes y al mismo tiempo, digamos así, preocupantes, porque ya ingresa, digamos así, en la cotización jurídica del derecho argentino, en particular del derecho constitucional argentino. Y en base a eso, la Corte Suprema Argentina va a sostener que el artículo 27 de la Constitución Nacional, en cuanto indica que los convenios, los tratados de paz y comercio que celebren en la nación deben ajustarse a los principios de derecho público de la Constitución, esta es una norma fundamental que impide considerar válidos en el derecho argentino documentos firmados aún por la República o emanados de órganos surgidos por instrumentos internacionales firmados por la República, como debería ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contradigan esos principios de derecho público que impone la Constitución. Agrega también la Corte Suprema Argentina que uno de esos principios de derecho público surgen del artículo 108 de la Constitución, es que el país tiene una Corte Suprema y que por consiguiente la Corte Interamericana no puede someter a la Corte Suprema Argentina a el acto de revocar un veredicto suyo, un fallo de la Corte Suprema Argentina. Destaca que, además, el hecho de haberse conferido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José rango constitucional, según el artículo 75, inciso 22, el hecho de ese conferimiento, de esa categorización, de esa, entre comillas, constitucionalización del Pacto de San José, no puede, según explica el mismo artículo 75, inciso 22, afectar ningún artículo de la primera parte de la Constitución argentina, en donde se inserta precisamente el artículo 27 de la Constitución, que indicaba que los tratados deben respetar los principios de derecho público de la Constitución, y bueno, también el principio de supremacía constitucional del artículo 31. Esa es la argumentación básica, la estoy sintetizando, de la Corte Suprema Argentina. ¿Cuál es el cuarto paso en esta confrontación entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema Argentina? Es una resolución del 18 de octubre del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vemos que ya es bastante cercana a la sentencia de la Corte Argentina, que era del año 2017 también. En este caso, la Corte Interamericana observa lo siguiente,
En primer lugar, que en cuanto a toda la argumentación sobre el derecho interno, las cláusulas constitucionales argentinas, etc., no es una argumentación valedera, no es una argumentación computable, porque el Estado Nacional no puede alegar normas de derecho interno para eximirse del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Es decir, el principio pacta sunt servanda impide esa alegación formulada por la Corte Suprema Argentina. En segundo lugar, entra ya en el ámbito internacional, con eso liquida, digamos, da por concluido el debate sobre la operatividad del peso jurídico del derecho argentino, incluyendo el derecho constitucional argentino. En cuanto, por el contrario, la situación en el ámbito internacional, la Corte Interamericana sostiene lo siguiente. Primero, que la argumentación de la Corte Suprema Argentina de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia es una argumentación improcedente, puesto que quien determina la competencia de la Corte Interamericana, según el derecho internacional positivo vigente, es la propia Corte Interamericana. Es decir, que la Corte Suprema Argentina no tiene competencia para juzgar la competencia de la Corte Interamericana, sino que es la Corte Interamericana la que tiene la competencia de las competencias para, valga la redundancia, determinar su competencia. Por lo tanto, esa argumentación no procede, y además se inferiría que la Corte Interamericana tiene facultades para requerir que un Estado deje sin efecto un veredicto suyo, si tomamos artículos del Pacto de San José de Costa Rica, como el 63, por ejemplo, que indican que si la Corte Interamericana constata una lesión a un derecho o en el goce de una libertad, debe disponer lo pertinente para que esa libertad o ese derecho sean efectivamente restaurados. Por lo tanto, si una sentencia, aún proveniendo de la Corte Suprema, lesiona algún derecho del Pacto de San José, la Corte Interamericana podría decir que se deje sin efecto tal fallo, tal sentencia de una Corte Suprema o de un Tribunal Constitucional nacional. Además, las sentencias de la Corte Interamericana son definitivas e inapelables, pero aquí viene lo último párrafo, el párrafo conciliatorio, digamos, en lo que ya se va tipificando como un diálogo entre la Corte Suprema Argentina y la Corte Interamericana, cuando la Corte Interamericana alerta que, vamos a aclarar, dice que cuando dijimos dejar sin efecto, que la Corte Argentina debía dejar sin efecto su sentencia, aquella del año 2011, no debía comprender necesariamente que se revocara aquel fallo de la Corte Argentina. Dejar sin efecto puede implicar revocación, pero puede no implicar revocación. Es decir, puede satisfacerse la exigencia de la Corte Interamericana, dice la Corte Interamericana, sin necesidad de revocar, si entre otras modalidades se deja una constancia marginal en el protocolo de sentencias de la Corte Suprema Argentina, con una aclaración que diga que este fallo argentino fue declarado violatorio del Pacto de San José de Costa Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que con esta aclaración, con esta atestación marginal, se satisfaría la esencia de lo requerido por la Corte Interamericana. El quinto paso ocurre cuando, pocas semanas después, el 5 de octubre del 2017, la Corte Suprema Argentina declara que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ser cumplimentada por la Corte Suprema Argentina, en tanto y en cuanto no exija revocación, sino esa atestación o anotación
marginal el protocolo y así lo dispone. Es decir, que entiende que con la Corte Suprema Argentina toma esa opción que le da la Corte Interamericana y la efectiviza. El último paso se da cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos acepta finalmente ese criterio de la Corte Suprema Argentina y da en el punto que estamos viendo como satisfecha las pretensiones de la Corte Interamericana. Muy bien, esa es una descripción de los hechos, en lo cual se me ha deslizado algún error numérico, ya lo veremos más tarde, pero lo importante ahora sería la reflexión, ¿no? La revisión de lo ocurrido. La primera es, ¿ha existido diálogo o no ha existido diálogo entre la Corte Suprema Argentina y la Corte Interamericana? Diría que sí, que ha existido un diálogo con un resultado que se puede reputar como positivo, como valioso, en el sentido que se ha arbitrado una solución. Eso me parece destacable. No ha sido un diálogo entre sordos, se ha conversado. Y en base a eso se ha encontrado, se ha hallado una fórmula de, digamos así, de superación de la litis. No ha habido choque de trenes, para utilizar una expresión corriente en el derecho comparado entre sentencias de la Corte Interamericana, de un tribunal supranacional y un tribunal nacional. En segundo lugar, aclarar que esa solución no importa un tratado de paz, sino que importa una suerte de armisticio. Es decir, en este caso, perfecto, esta es la solución. Pero quedan puntos colgando, quedan temas inconclusos. En el caso Corte Suprema Argentina versus Corte Interamericana o viceversa, como es en el futuro, ¿qué pasa si la Corte Suprema Argentina entendiese que una sentencia de la Corte Interamericana viola el artículo 27 de la Constitución Nacional? Es decir, que podríamos hablar aquí de una sinfonía inconclusa. Bien, con esta aclaración vamos a entrar ahora en la evaluación de las argumentaciones vertidas por la Corte Interamericana y por la Corte Suprema Argentina. Esa evaluación, a mi entender, hay que realizarla en un clima jurídico particular. Es decir, tenemos que situarnos, y esto corresponde a que cada uno adopte su criterio, en un contexto normativo e ideológico determinado y que puede ser diferente según la concepción que uno adopte. O nos ubicamos en una posición nacionalista que va a privilegiar el derecho interno sobre el derecho internacional humanos y en el fondo dirá que la Constitución está por encima del Pacto de San José de Costa Rica y del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, o en una posición internacionalista que esté situada en otro punto de observación. Es decir, que considere que el derecho internacional de los derechos humanos es jurídicamente superior el tema. Es decir, esto nos obliga, a ver, para aclarar dónde me sitúo y qué piensan ustedes, en un nuevo contexto jurídico, entiendo, que es el propio de lo que se ha llamado el Estado constitucional y convencional de derecho, utilizando una expresión que aquí en Argentina ha usado un profesor amigo de la facultad, de la casa, como es Rodolfo Vigo, también Ricardo Tarrile en Rosario, y después por otros autores. ¿Qué es el Estado constitucional y convencional de derecho? Es un Estado que debe realizar un acto de sincretismo jurídico entre el ordenamiento jurídico constitucional y el ordenamiento jurídico convencional. Ese sincretismo jurídico obligaría a tener en cuenta que, aparte del bien común nacional, existe un bien común internacional. Eso es una
cuestión importante. Y segundo, dirimir cuál es jurídicamente superior, si el bien jurídico, el bien común nacional o el bien común internacional, y claro, en esta postura sería el bien común internacional como más cotizable, en principio, que el bien común nacional. En el Estado constitucional y convencional de derecho hay o rige el control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad, en principio, vamos a ver algunas excepciones, va a exigir que se inapliquen las reglas locales opuestas al derecho internacional de los derechos humanos o a la jurisprudencia de los organismos de este sistema internacional de derechos humanos, por un lado, y en segundo lugar, la llamada interpretación conforme, es decir, que las reglas nacionales sean adaptadas, sean conformadas, sean compatibilizadas, sean conciliadas mediante una interpretación armonizante o interpretación conforme del derecho nacional con el derecho internacional de los derechos humanos. No al revés, no una adaptación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho nacional, sino una adaptación del derecho nacional al derecho internacional de los derechos humanos, lo cual va a obligar a algunas veces a complejas tareas de interpretación en base a principios de selección de interpretaciones del derecho nacional acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, y en ciertos casos en construcción de interpretaciones, mediante interpretaciones por adición o por sustracción, del derecho nacional con ese derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, voy a dar uno solo. En el caso argentino, el Congreso tiene facultad para dictar amnistías. La Constitución lo único que exige es que sean generales. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esa regla del artículo 75 de la Constitución con el derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, alertando que, según el derecho internacional de los derechos humanos, hay amnistías que no pueden realizarse en materia de delitos de lesa humanidad. Entonces, la armonización se logra interpretando la Constitución Nacional a través de una mutación por sustracción, leyéndola así. El Congreso Nacional puede dictar amnistías que deben ser generales, salvo en materia de delitos de lesa humanidad. Con esa introducción, ya con ese ambiente, repito, primacía del derecho del bien común internacional sobre el derecho nacional. Advertir que el tema de derechos humanos forma parte del paquete del bien común internacional. Advertir que en ese nuevo Estado constitucional y convencional tiene que haber control de convencionalidad, y que el control de convencionalidad exige, en primer término, adaptación de las reglas locales, ¿no?, domésticas o nacionales y provinciales, con el derecho internacional de los derechos humanos, podríamos concluir, o podríamos tal vez concluir, de acuerdo a la libertad de criterio de cada uno, que la argumentación del Estado argentino para negarse a cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene, para mí, en este caso, una solidez muy así apreciable. Es decir, con respecto a la alegación de reglas internacionales, es cierto que el derecho, en el derecho internacional, quien determina la competencia de un organismo creado por ese derecho internacional es ese organismo, y no son los estados nacionales. Esa es la primera aclaración. La segunda es que me parece que el Pacto de San José, cuando habla de restablecer el goce de la libertad o derecho afectado por parte de la Corte Interamericana si detecta violación por parte de un Estado, involucra el decirle al Estado, déjese en efecto su sentencia, como lo hizo, por ejemplo, pero ella misma disponiendo que dejara sin efecto la sentencia, en el caso de la última tentación de Cristo, la Corte Interamericana, al disponer que las reglas de la Constitución de Chile violaban la libertad de expresión del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, y encomendando a
Chile que cambiara su constitución, cosa que efectivamente se hizo. Es decir, me parece que en principio las reglas del seguimiento, la regla de la obediencia de las resoluciones dentro de este contexto que estoy dando, voy a dar una excepción al final, que es importante, pero no entra aquí en juego. Con respecto a las alegaciones del derecho interno, del derecho argentino, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es terminante cuando, como regla, impide al Estado Nacional argumentar normas de derecho interno para eximirse del cumplimiento de obligaciones internacionales. Hay una excepción, sí, si esa obligación internacional hubiera sido asumida por un órgano notoriamente incompetente del Estado local, del Estado doméstico, y fuera contradictoria con una norma fundamental de su derecho interno. Perfecto, no era este el caso. Es decir, supongamos, si un Estado se comprometió a través de una resolución, digo cualquier cosa, de la Corte Suprema y no del Congreso con la ratificación del presidente, en ese caso habría, claro, una nulidad en la obligación del Estado local para obedecer un tratado internacional. Destaquemos además que el principio pacta sunt servanda es, como bien se ha subrayado últimamente, un principio de ius cogens, es decir, es un principio de derecho imperativo internacional o de derecho obligatorio internacional que obliga a todos los miembros de la comunidad internacional y que refuerza lo que vengo diciendo. Claro, surge naturalmente una pregunta muy importante. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier cosa que decida la Corte Interamericana es obligatoria para el Estado argentino. Cualquier sentencia de la Corte Interamericana, aunque fuera absurda, injusta, ridícula, manifiestamente violatoria de la dignidad humana, es de todas maneras obedecible. Bien, esa es una pregunta clave, una pregunta fundamental. Entiendo que se la puede enfocar desde estas dos perspectivas. Desde el punto de vista del derecho positivo, el Pacto de San José la declara inapelable, recurrible a la sentencia de la Corte Interamericana. Lo que un Estado podría hacer, si entiende que una Corte Interamericana está sentenciando incorrectamente, pues es retirarse del sistema interamericano mediante el procedimiento de denuncia previsto por el mismo Pacto de San José. Lo veo esto como una alternativa jurídico-política contemplada por el propio pacto. Ahora bien, fuera de esta alternativa, de todos modos, esa sentencia incorrecta tendría que cumplirse en términos de derecho positivo. Sí, perfecto, pero queda desde luego la otra gran salvedad, que es el supuesto de lo que he llamado sentencias aberrantes. ¿Y cuál es una sentencia aberrante? Es una sentencia nacional o internacional que gravemente atentare contra derechos naturales de las personas. En este caso, si la sentencia fuera intrínsecamente injusta, excesivamente injusta, manifiestamente injusta, aplicaríamos el principio llamado fórmula de Radbruch, según el cual, como bien se ha subrayado también en Argentina, vuelvo a citar a Adolfo Vigo en nuestro país, la injusticia extrema no es derecho, es una tesis además adoptada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Si la sentencia es manifiesta e irremediablemente y gravísimamente injusta, pues entonces no sería en realidad derecho obligatorio, sería solamente derecho aparente, sería solamente cáscara de derecho, pero no derecho. Estamos aludiendo a circunstancias extremas, a circunstancias gravísimas, que, cuidado, no es de descartar que eventualmente puedan presentarse en el escenario jurídico.
internacional. La Corte Interamericana no es un ente perfecto, no es una organización divina, y si alguna vez incurriere en una infracción de este calibre, pues el asunto sería para visualizarlo de esta solución que, como digo, es muy extrema. Fuera de lo dicho, diría que el caso Menem, etcétera, es Fontevecchia, Davico, es muy interesante porque puede servir de lección tanto para el Estado argentino como para la Corte Interamericana. Para el Estado argentino, por ejemplo, puede ser un motivo de reflexión de que las meras alegaciones del derecho interno no son suficientes como para eximirse como regla de un compromiso internacional. No son y no lo son, según la Comisión de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Tendríamos que irnos también, juzgar inconstitucional esa convención. Me parece que no está el horno para bollos para esa tesis. Además, la Corte Suprema Argentina tal vez no tuvo muy en cuenta el caso Nardelli, donde había dicho que dentro de los principios de derecho público de la Constitución estaban también los emergentes de los tratados con rango constitucional, según el artículo 75, inciso 22 del Pacto de San José de Costa Rica. Esta es una consideración también significativa. La Corte Argentina, me parece, tendría que haber dicho: ¿dejamos la doctrina de Nardelli? ¿Por qué dejamos la doctrina de Nardelli? Finalmente, serviría la lección también para advertir que la norma que da rango constitucional a la Corte Suprema como suprema es el 108 de la Constitución, como dice la propia Corte Argentina, pero el 108 no está en la primera parte de la Constitución, sino que está en la segunda parte de la Constitución. Es decir, que de seguir una interpretación literal del 75, inciso 22 de la Constitución, esta regla podría haber sido modificada por algunos de los tratados que confirieron el constituyente rango constitucional en el artículo 75, inciso 22. A su vez, para la Corte Interamericana, el caso también deja sus lecciones. La primera sería que cuando la Corte Interamericana tiene varias opciones para asegurar un derecho, debe ser cauta, debe ser prudente, debe practicar estrategia judicial, a fin de adoptar el camino, la ruta menos problemática o menos ofensiva para un Estado. Es decir, si el objeto es asegurar un derecho, pongamos la libertad de expresión, y la Corte Interamericana podría haber actuado como en la última tentación de Cristo cuando afirmó: sí, lo que dijo la Suprema Corte de Chile no es correcto, pero no lo obligó a revocar ni a dejar sin efecto una sentencia, simplemente dijo: la película podrá darse sin censura, con lo cual aseguró el derecho sin someter a la Corte Suprema de Chile a un acto que tal vez algunos lo podrían considerar de pleitesía no diplomáticamente requerible. En segundo término, la Corte Interamericana debe practicar, como también la Corte Suprema Argentina o cualquier Corte Suprema o cualquier tribunal constitucional, lo que llamamos interpretación previsora o interpretación consecuencialista. Es decir, si yo resuelvo esto, ¿qué es lo que pasa? Si yo resuelvo aquello otro, ¿cuáles son los resultados? Verificar las consecuencias, verificar los resultados y optar por una alternativa más cauta o más prudente, sin perjuicio de proteger y tutelar el derecho en cuestión, es también una regla que debe servir de reflexión para la Corte Interamericana. Y otra pauta es también que la Corte Interamericana es bueno que no hable más de la cuenta o que no se meta en camisa de 11 varas para resolver ciertos temas, provocando algunas veces conflictos que no tiene por qué provocar. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la opinión consultiva 24 del 2017, cuando en ocasión del llamado matrimonio igualitario entre personas del mismo género o sexo, llega a decir que la institución matrimonial hoy es de imposible codificación y cuantificación, y abre el debate entonces
¿Qué pasa con el matrimonio poligámico? ¿Qué pasa con el matrimonio poliándrico? Tema que no estaba en debate. ¿O qué pasa con el matrimonio incestuoso? Si es que el matrimonio no es posible de codificar ni de cuantificar, eso puede significar que no es bueno que la Corte Interamericana utilice vías que puedan ser las menos aconsejables o que aborde temáticas que provoquen conflictos a otros conflictos ya graves, preexistentes. Es decir, esto hace a la cautela judicial, esto hace a las estrategias y a las tácticas judiciales. Y es bueno que en esto la Corte Interamericana sea también muy prudente. Bien, creo, tal vez me excedí un poco, unos minutos, pero tenemos, me parece, algunos para el examen o el diálogo que quieran ustedes presentar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su exposición, doctor. Como decía, aún estamos construyendo soluciones y todavía hay costos, hay dudas, hay ambigüedades, hay respuestas diversas. Así que reflexiones como estas son un gran aporte a un tema en el que todavía claramente se requiere un gran esfuerzo intelectual que tiene que ser colectivo. Hay algunas preguntas, voy a aprovechar para hacerle una pregunta primero y después vamos a hacer algunas que hicieron algunas de las personas que lo estaban escuchando. Mi pregunta es la siguiente. Por un lado, la Corte Interamericana ha sido una gran importadora, entre comillas, de interpretaciones en materia de derechos humanos, y en eso principalmente ha mirado hacia Europa y al discurso global de derechos humanos como puntos de referencia destacados en ese sentido. Por otro lado, América Latina es una región que tiene muchas similitudes, compartimos una misma tradición lingüística y jurídica. Esto sugeriría que buscar una interpretación basada en el consenso del derecho doméstico de los países del sistema interamericano sería algo evidente en la práctica de la Corte Interamericana, incluso más que en la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y sin embargo, la Corte Interamericana solo ha usado este método de manera, digamos, selectiva, ocasional o tímida. Se ven algo de esto en Atala Rifo, en Artavia Murillo, en la opinión consultiva sobre derechos de las personas LGBT. Pero incluso la Corte a veces ha llegado a utilizar el consenso internacional como un medio para ignorar un fuerte consenso interno, como por ejemplo en los casos Gómez, Lund y Hellman sobre las leyes de amnistía en Brasil y en Uruguay. Y si a esto encima le agregamos la doctrina del control de convencionalidad, tenemos como resultado que hay una cantidad importante de principios que se importan de Europa, o de este discurso global de derechos humanos, que adquieren un estatus más o menos vinculante dentro de la región, mientras que el consenso y el consentimiento regional quedan un poco diluidos, incluso ignorados, se podría decir. Entonces tengo tres preguntas que en última instancia están interrelacionadas, pero me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Usted coincidiría en que la Corte Interamericana parece estar más interesada en interactuar con actores externos, como el Tribunal Europeo, que con los regionales, como las Cortes domésticas? Y si es así, ¿creo que eso es bueno para fortalecer el sistema interamericano? ¿Cree que la actitud maximalista de la Corte Interamericana revela en última instancia una falta de voluntad para entablar un diálogo sincero y significativo con los tribunales constitucionales de la región? Y finalmente, muchos críticos consideran que más allá del bien que la Corte cree que está haciendo con el control de convencionalidad, que podríamos en algún ámbito decir que eso es cierto, en verdad la doctrina combinada con esos otros factores que mencioné, en verdad, en última instancia está afectando la capacidad de la Corte de promover el cambio que quiere lograr, y está impidiendo afianzar más profundamente la Convención Americana. Y quería preguntarle entonces, ¿cómo respondería a esas críticas o qué es lo que considera respecto de esas críticas? Sí, sí, comparto con usted que
parecería ser que la Corte Interamericana ha tenido temor de pensar distinto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí. Me pregunto si detrás de eso no hay una especie de infracotización del mundo jurídico latinoamericano frente al mundo jurídico europeo o a la globalización de los derechos humanos. Me parece que algo de eso hay. Por otra parte, algunas veces es más sencillo, como usted bien dijo, importar productos jurídicos que ponerme a reelaborarlos y a condicionarlos a las realidades locales. Reconozco que con respecto a las idiosincrasias y realidades latinoamericanas, tenemos algunas páginas negras y a otras muchas grises, en el sentido que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza a adquirir protagonismo, se encuentra con violaciones a granel, en periodos de gobierno de facto especialmente, que provocaban, claro, una imagen bastante oscura y desagradable e inaceptable de ciertas ambientaciones jurídicas. Es decir, la Corte Interamericana se encuentra con un pandemonium, con un infierno de secuestros, violaciones, ejecuciones clandestinas, torturas y actos parecidos. Entonces la idea es, bueno, vamos a tener que mejorar mucho esto y no tener en cuenta precisamente demasiado esta ambientación local. Mejorémonos, perfeccionémonos, miremos el exterior. Un indicador de eso también es la poca aceptación, normalmente, aunque muchas veces sí, del margen de apreciación nacional por parte de la Corte Interamericana. Claro, la Corte Interamericana parece diseñar en ciertos casos soluciones perfectas, globales, tratando de evitar que a través de interpretaciones o modulaciones locales haya mecanismos de evasión de la satisfacción de esos derechos humanos básicos. Es decir, no sea que con la apertura del margen de apreciación nacional se nos licúe o evapore nuestro arsenal básico en materia de derechos humanos. Ahora bien, todo esto es comprensible, perfecto, mirado así con mucha tranquilidad y serenidad. Es decir, tratemos de entender a la Corte Interamericana, pero me parece que hoy día correspondería que ya también, ante un escenario político diferente, más civilizado, más democratizado, la Corte Interamericana tenga en cuenta, mire mucho más al interior del sistema latinoamericano y practique un prudente margen de apreciación nacional como lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso del matrimonio igualitario ha sido evidente. El Tribunal Europeo ha dicho, bueno, si no hay consenso en el área, si no hay consenso en los 47 países adscritos al sistema europeo acerca de este tema tan delicado, tan importante, por ahora, dejemos operar el margen de apreciación nacional. El Estado que implemente el matrimonio igualitario no viola la Convención Europea de Derechos Humanos y el Estado que no lo implementa tampoco la viola. Por ahora, pero si dentro de X tiempo existe consenso como para ya adoptar una fórmula, pues entonces la adoptamos. O sea, me ha parecido más cauto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte Interamericana parece haber interpretado margen de apreciación como margen de debilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no es así. Y como usted bien ha dicho, hay algunas situaciones tensas. Recuerdo en el caso de Perú, cuando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exacerbaron a enormes sectores de la sociedad peruana. Perú tuvo un margen de víctimas de Sendero Luminoso y de la guerra sucia y de la guerra subversiva, un margen mucho más alto que Argentina, desgraciadamente. El nuestro no fue bajo, pero el de Perú fue
muy alto, y naturalmente ciertos sectores de la sociedad, muchísimos, se vieron y se ven todavía insatisfechos con la sentencia de la Corte Interamericana. En resumen, me parece que sí, que es adecuado que la Corte Interamericana module el pacto atendiendo las realidades locales. Eso no es signo de debilidad, sino que puede ser signo de prudencia, porque en su defecto el sistema puede quebrarse o puede sí, debilitarse, y una de las pruebas de eso ha sido los reclamos de algunos gobiernos sudamericanos en particular, sí, o las quejas en torno al funcionamiento de la Corte. No es que adhiera a esas quejas a pie juntillas, de ningún modo, pero es un factor digno de tenerse en cuenta. Modular, insisto, no es debilitar, modular es adaptar. No hemos trabajado mucho, o no ha trabajado mucho la Corte Interamericana con la modulación. Entiendo que históricamente tenía sus razones, pero hoy hay que absorber las nuevas realidades. Sí. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Sí. No, disculpe, perfecto, no sí. lo quería interrumpir. Tenemos un montón de preguntas, por eso... Pasemos. Bien, bueno. Alfredo Vítolo tiene dos preguntas. La primera es si el Poder Ejecutivo Nacional hubiera podido adoptar frente a la Corte Interamericana una posición diferente a la que adoptó la Corte Suprema. Él dice que este fue un tema que fue debatido en la audiencia de supervisión de cumplimiento y quería saber su opinión. Y la segunda pregunta que hace es si no le parece que la opción de denunciar la convención es una alternativa excesiva frente a una Corte Interamericana que se excede en sus competencias al no existir mecanismos de responsabilidad de los jueces de la Corte Interamericana. Bueno, con relación al primer punto, he planteado el tema, que es jurídicamente las preguntas del doctor Vítolo son desde luego muy importantes y muy sagaces. Algunas veces poderes ejecutivos han celebrado acuerdos con las víctimas, de presuntas víctimas, pero vamos a suponer más o menos ciertamente víctimas en sus derechos humanos, a espaldas de los decididos por sus tribunales, aún supremos. Es decir, que la Corte Suprema decidió una cosa, fulano tal es culpable, pero yo, Poder Ejecutivo, llego a un acuerdo con la víctima en tal sentido, un acuerdo amistoso, y la Corte Interamericana ha convalidado el acuerdo. Es decir, esto es una fórmula tal vez de solución, es una fórmula de encauzamiento de un problema, cosa que provoca también un tema jurídico, si un Poder Ejecutivo puede dar la espalda a lo resuelto por la Corte Suprema. De hecho, así ha ocurrido. Y ha sido homologado en el sistema interamericano. Otra solución sería oír a la Corte Suprema en el proceso interamericano ante un caso como el que estamos viendo. Pero no, esa alternativa de dar intervención a la Corte Interamericana no ha sido implementada en la práctica y constituye un digno tema para una tesis doctoral, ¿no? Para darle un encauzamiento. Es decir, algunas veces el conflicto con una solución no ortodoxa ha sido así. El Ejecutivo celebra un acuerdo con la víctima a espaldas de lo decidido por su Corte y la Corte Interamericana lo homologa. En el plano del derecho internacional queda resuelto el conflicto. Si la víctima acepta lo pactado con el Poder Ejecutivo, por ejemplo. La segunda pregunta del doctor Vítolo no la recuerdo bien. Bien, lo que dice es que si la opción de denunciar la convención no es una alternativa excesiva, claro, cuando la Corte se excede en sus competencias. Claro, exactamente. Sí.
Esta es una pregunta de sana política, de inteligente política. Es sopesar cuál es el mal menor, si cumplir con una sentencia injusta. La injusticia tiene grados de injusticia, hay injusticias leves, hay injusticias medias y hay injusticias gravísimas. Y si por el contrario nos vamos del sistema para no seguir soportando esto. Bueno, es una ecuación que hay que formularla tanto en términos de bien común nacional como en términos de bien común internacional. Si un Estado con sinceridad entiende que una Corte Interamericana incumple con sus roles, indirectamente está violando el Pacto de San José, o emite sentencias reiteradamente absurdas, inequitativas o injustas, tiene el derecho a irse. Eso no es un acto ilícito internacional, no es ilícito, está previsto por el ordenamiento jurídico y axiológicamente puede estar justificado. Ese es un tema donde es el órgano pertinente del Estado el habilitado para hacerlo. De hecho, que irnos del Pacto de San José no es tan fácil, atendiendo las previsiones del mismo artículo 75, inciso 22 de la Constitución, claro, sobre las mayorías especiales para la denuncia del pacto. Es decir, que la denuncia implica también una suerte de compromiso para el poder legislativo, ¿no? Del nacional. Ahora sí, si esto existiera, naturalmente, la denuncia puede ser mal instrumentada. La denuncia puede ser un mecanismo para evadirnos de justos castigos adoptados por el sistema interamericano, como ha sido el caso de Venezuela. Es decir, la Corte Interamericana con Venezuela resolvió en justicia la reincorporación de jueces en más de un caso, y el Poder Ejecutivo venezolano se incumplió con sus deberes y se retira del sistema en un acto pecaminoso, no en términos de derecho positivo, tal vez, algunos sí lo dicen, pero pecaminoso sí axiológicamente, puesto que dejaron de cumplirse sentencias justas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tengo una pregunta que se reiteró en varias oportunidades. Hay varios asistentes que están interesados en conocer su opinión al respecto. Dice lo siguiente: si la Corte Interamericana ordenó que se dejara sin efecto la sentencia de la Corte, ¿es verdaderamente cumplir con lo mandado agregar una anotación marginal a la sentencia de la Corte Suprema? Porque parece no haberse cumplido, por más que la Corte Interamericana haya aceptado ese modo de cumplimiento. Y una pregunta adicional: ¿cree usted que asistimos a un repliegue de la jurisprudencia del Tribunal Regional frente a los órdenes constitucionales internos de los estados de la región, habiendo aceptado este cumplimiento extraño, digamos? Bien, muy interesante la pregunta, muy pícara también. Bueno, le diría lo siguiente. En términos de derecho positivo, si el Tribunal Regional se da por satisfecho, por más que eso implique una solución light y no una solución dura y real, formalmente el tema está concluido. Formalmente en términos de derecho positivo. O sea, si la Corte Interamericana dijo, esto me satisface, por más que fuera una interpretación mutativa por sustracción, que le quitara vigor, savia, sangre a lo resuelto, pero me doy por satisfecho, formalmente está concluido el tema, el debate, el conflicto. Ahora bien, la Corte Interamericana tenía, aparte del problema debatido, varios puntos en conflicto, y se ha dado ya, con el pago o la devolución, o no recuerdo cuál era la instrumentación de las indemnizaciones, se ha dado por satisfecho
así en bloque. Con esto quiero decir que sí hay una satisfacción sustancial a lo resuelto por la Corte Interamericana, bienvenido sea lo ocurrido. De todas maneras, puede haber en esto mentiras piadosas. Ujú. La mentira piadosa es decir, yo me doy por satisfecho con esto, aunque en el kilómetros 1 o ceros era, no me doy por satisfecho, pero me doy por satisfecho. Bueno, puede ser un resultado positivo del diálogo. Visto así, con tranquilidad, esa atestación marginal, ese sello marginal en el protocolo de sentencia de la Corte Suprema, indicando que esta sentencia fue invalidada por la Corte Interamericana por entender que infringía el Pacto de San José de Costa Rica, bueno, es también una inserción sin salvedades. Puede entenderse como que, también, cumplimento así lo decidido. Yo, Estado, estoy diciendo, mi sentencia fue declarada inválida y yo no he objetado, tampoco podía hacerlo, ante un órgano superior. Argentina podría haber dicho más severamente, no, la Corte Interamericana no tiene competencias ni para ordenar que yo la revoque, ni para ordenar que yo haga la anotación marginal. ¿Y qué pasa si lo hago? Pues no lo cumplo y el propio Pacto de San José deriva el asunto a un informe de la Corte ante la Asamblea General de la OEA, quien adoptará las medidas que se estimen pertinentes y nunca ha adoptado medidas pertinentes contra un Estado. Es decir, el propio pacto, increíblemente, está aceptando entre líneas un mecanismo de impunidad o de evasión estatal de sus compromisos. El propio Pacto de San José. Pero Argentina no dijo, no, la cumplo, no, sino, bueno, si se trata de esto, es una forma de destrabar el conflicto y la atestación no es solamente simbólica, que un Estado lo haga sin observaciones en su protocolo, sin siquiera decir, la Corte insiste en la validez de su veredicto. No, acepto que sí. Inserte que esto es para el Tribunal Regional inválido. Para mí es una solución, diría, equitativa al conflicto, pero por los dos lados. No, entiendo que la Corte Interamericana de hecho cedió, pero también entiendo que la Corte Suprema Argentina contemporizó también. Me parece en esto positivo, pero el conflicto subsiste, ¿eh? Mañana nos podemos encontrar con que, en otro caso, la Corte Suprema Argentina diga, esta sentencia violenta el artículo 27 de la Constitución. Puede ser, el problema puede repetirse. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por todas sus respuestas a las preguntas. Aquí tenemos una última pregunta relacionada con esta posibilidad que usted menciona acerca de que se dé una sentencia tan manifiestamente injusta de la Corte Interamericana, Sí. que en realidad sea como una especie de, digamos, que en verdad no sea derecho, ¿sí? Y esto, usted dice, sería algo verdaderamente excepcional. Sí. En caso de ocurrir, ¿cómo cree que podría instrumentarse esta posibilidad? ¿Cómo podría reaccionar el Estado en cuestión que ha sido condenado a través de una de estas sentencias aberrantes? ¿Y qué ocurre si el que está encargado de cumplir no es una corte encargada de interpretar el derecho constitucional, sino otro de los poderes del Estado, cuando eso podría ser un poco más difícil? Claro. O no, cuidado. Primero, usted alerta, y hace bien en decirlo, que el órgano de eventualmente incumplidor podría ser o una corte o un órgano del Poder Ejecutivo, por ejemplo. O sea, ya entramos en el tema del poder de ejecución, power to enforce, ¿no? De una resolución del Tribunal Internacional. Puede ser, la Corte Interamericana ha dicho que el Poder Judicial está especialmente comprometido a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana, pero en un caso X, el órgano de cumplimiento eventualmente puede ser, insisto, un ministro o un ministerio
el presidente, un jefe de gabinete, etc. Bien, primera aclaración suya que me parece correcto indicarla. Cuidado que en esto dije yo que debía evaluarse a la luz del bien común internacional y del bien común nacional. Todo acto de desobediencia, pero por razón justificada. Werner Goldsmith hablaba de que cuando el derecho era gravemente injusto se producía una laguna axiológica o diquelógica, decía él. O sea, la norma, en el caso de una sentencia, una norma individual, es tan injusta que no merece cumplirse. Pero cuidado, no se trata de decir, esta norma es injusta, esta sentencia es injusta, entonces la incumplo. Cuidado, es un acto de desorden, formalmente. Por lo tanto, la injusticia tiene que tener un índice de inaceptabilidad, de extremidad mayúscula. Por eso creo que inventé la expresión para estas situaciones de sentencias aberrantes, sentencias aberrantes, pero sentencias inexorablemente lesivas de la dignidad humana, de un derecho natural importante de la persona, muy importante, no cualquier infracción, porque en el orden común del derecho positivo vigente tenemos en los tribunales muchas sentencias injustas, que sin embargo deben ser cumplidas. ¿Para qué? Para no caer en la anarquía, ¿no? De esta misma forma, una sentencia de la Corte Interamericana, para llegar al caso de que sea incumplible, debe ser, como digo, padecer de una injusticia manifiesta, palmaria, pero además gravísima. Injusticias menores deben aceptarse en orden al valor seguridad. Es decir, no podemos hacer justicia y exigir justicia en el 100% de los casos. Esto sería una excepción a la obligación de cumplimiento, casi equiparable a una suerte de un derecho de resistencia ante una decisión de la Corte Interamericana. Pero hipotéticamente puede darse, puede presentarse, y podemos imaginar algunas sentencias que lesionen el derecho a la vida, por ejemplo, o algunos otros veredictos absolutamente imposibles de cumplir. Ahora, ante una situación de ese tipo, si el Estado incumple, diciendo, bueno, yo normalmente obedezco la sentencia de la Corte Interamericana, pero en este caso, no, por esto y por aquello otro. Más que alegando normas de derecho interno, que no las va a poder alegar, va a tener que alegar normas de derecho suprapositivo, porque las normas de derecho interno no se pueden alegar para eximirse del cumplimiento de obligaciones internacionales. Normas ya de derecho suprapositivo nos llevan al tema del derecho natural. Bueno, perfecto. ¿En qué termina el asunto? ¿En qué termina? En que la Corte Interamericana informará a la Asamblea General de la OEA y ésta dispondrá lo pertinente. El problema pasa del ámbito jurisdiccional al ámbito diplomático, donde hasta ahora no hemos tenido ninguna sanción por parte de la Asamblea de la OEA respecto de un Estado. Es decir, que un Estado, eventualmente, ante un caso de infracción gravísimo, inaceptable, inadmisible, grosero, aberrante, podría incumplir sin necesidad de apartarse del sistema. El apartamiento del sistema vendría a ser cuando, si un Estado considera, por motivos fundados y graves, que la Corte Interamericana incurre en una pluralidad de actos inaceptables, de tal manera que esto justifica el retiro del sistema. A lo mejor podrían no ser todos actos aberrantes, sino actos o sentencias absolutamente, digamos, objetables, discutibles, etc. Pero es una opción legítima. Pero una infracción no implica necesariamente que el Estado deba de por sí retirarse del sistema. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su exposición y por todas sus respuestas que son verdaderamente necesarias para esclarecer este tema que genera tantas dudas y cuestionamientos. Así que bueno, damos así por concluido con este encuentro. Muchas gracias a todos por asistir y muy buenas tardes para todos.
quería agregar una pequeña cosa. Sí, sí. Estoy trabajando Por su- justamente, a raíz, se conecta con todo lo hecho con usted, sobre un tema para nosotros, al menos los constitucionalistas, poco trabajado, que es el derecho internacional injusto. Es un tema apasionante, ya planteado en 1576 por Jean Bodin, y la desobediencia nacional ante el derecho internacional injusto. Lo dejo así en el tintero, es un tema que Lo no tengo está... aquí, lo tengo aquí, es uno de, lo estuve leyendo de hecho antes de su exposición para recordarlo, y de hecho cuando expuso en aquella ocasión en la Universidad Católica en un workshop que estuvo organizado por Sí, Konrad Adenauer, yo exacto. recién empezaba mi tesis doctoral y justo estuve en el mismo panel que usted. Ah, qué bueno, Yo qué bueno. estaba toda tímida, era mucho más chica, y digo, ay, ¿qué hago yo en un panel con el doctor Saués? Y recuerdo muy bien lo que dijo ese día, y me acuerdo también que mencionó esta cuestión. Estoy en eso últimamente, Sí, estoy en eso. Muy bien, perfecto. muchas gracias. Bueno, Y muy muchísimas amable, gracias a usted. la felicito por su conducción. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chau, chau.